interacciones microbianas. Entonces, las bacterias tienen interacciones entre sí, las que pueden ser catalogadas de dos tipos: positivas, que se dan en el contexto de cuando hay una baja cantidad de microorganismos, una baja concentración. Interacciones positivas. Las interacciones negativas, por el contrario, se producen cuando hay una gran masa bacteriana comprometida. Entonces, podemos deducir que las negativas obedecen a un conflicto de competencia y captación de sustrato. Hay poco sustrato, poco alimento, y por lo tanto estas competencias negativas tienden a la destrucción de la colonia. En cambio, las interacciones positivas están cuando hay poca cantidad bacteriana, gran contenido de alimento, y tienden a aumentar la masa poblacional de bacterias, aumenta la concentración bacteriana. ¿Se entiende lo que es positivo y negativo en lo que es la interacción? Entonces, en interacciones positivas vamos a tener sinergismo, que es un beneficio mutuo obligatorio. Se benefician, pero los dos tienen que estar presentes. El mutualismo también es un beneficio mutuo, pero a diferencia del anterior, puede que estén o no estén juntos. No es obligatorio. En el comensalismo hay uno que se beneficia, pero no causa daño. En cambio, en interacciones negativas, ¿cierto?, hay competencia por captar un sustrato. Amensalismo, uno lo que hace es inhibir al otro. Está el parasitismo, donde uno extrae nutrientes del otro, y finalmente la depredación, en que uno se come al otro. Los patógenos en el organismo, ¿cierto?, y en el ambiente o en animales, hay microorganismos que se caracterizan por ser patógenos primarios, en donde su presencia se asocia con enfermedades. Estos patógenos, cada vez que están presentes, es sinónimo de que hay una enfermedad en el organismo o en el animal. Están también los que son parte de la flora normal. Esos que forman parte de la flora normal, a menudo en el hábitat en que se desarrollan, no causan patologías. Pero si los sacamos de su ambiente natural, van a producir enfermedades. Un ejemplo característico y relevante es el que ocurre, por ejemplo, en las infecciones urinarias, en donde la inmensa mayoría son por bacterias propias que forman parte del intestino y que cuando salen de ahí y se van a otro lugar, como es el sistema urinario, causan estas infecciones, ¿cierto?, no siendo patógenos primarios. También están los patógenos oportunistas. Algunos, por ejemplo, como determinadas bacterias, hongos como la Candida albicans, que cuando las personas bajan la inmunidad, desarrollan infecciones, pero básicamente por un tema de inmunidad o la toma de medicamentos que causan una disminución en la resistencia contra las bacterias. Ya, chicos, ya. El patógeno entonces es el agente infeccioso que va a causar daño, produce modificaciones anatomopatológicas, cambio en los parámetros bioquímicos de una persona, destrucción celular. Si la herida, por ejemplo, es piógena, destruye el tejido.
a través de la producción de innumerables sustancias que son proteínas como las enzimas que la bacteria utiliza para difundirse en el órgano. La infección es la entrada de estos microorganismos a un epitelio, órgano, asentarse en él, multiplicarse para causar daño. La virulencia es la capacidad que tiene un patógeno de producir daño. ¿Qué es lo que viene? Toxinas, enzimas, etcétera, que puede causar las alteraciones en el organismo. Mientras un individuo o una bacteria sea más virulenta, más agresiva es en el organismo. En general, esto es para todas las infecciones de todo tipo. Cada vez que se produce una infección, esta se relaciona con una triada epidemiológica. Una triada epidemiológica. En esta triada epidemiológica están todo lo relacionado con el ambiente, todo lo relacionado con el huésped y todo relacionado con el agente. Factores que dependen del agente, del huésped, o la persona o el animal. Por ejemplo, la edad, factor importante. En los extremos de la vida, la inmunidad es menor. Entonces, una infección para un individuo joven y sano puede ser mejor controlada que en un anciano menor, ¿cierto? La presencia de enfermedades crónicas. Personas que tienen, por ejemplo, que son cardiópatas, nefrópatas, hipertensos, diabéticos, etc. Enfermedades de base grave como son leucemias, cáncer, etc. Cualquier infección podría ser hasta mortal. Entonces, características del huésped. El agente, la dosis infectante. No es lo mismo uno que lleguen millones. Dosis infectante. Las características genéticas de esa especie. Hay algunos que son más virulentos que otros. Y por supuesto el ambiente en el que se desarrolla la infección. Está claro, cada vez que se provoca una infección, los mecanismos que interactúan para determinar si esta infección va a ser grave, mediana o leve, va a depender de múltiples factores relacionados entre sí. Chiquillos, esto de dosis infectante, dosis mínima, no lo ocupa nadie. Me preocupé, no creo saberlo todo, de consultar, por lo menos dentro del ambiente de salud, si alguien manejaba los términos de dosis infectante y dosis intermedia. Por lo menos en salud nadie ha escuchado hablar de eso. Algunos que llevan años de experiencia enseñando en microbiología en muchas carreras, nunca nadie escuchó eso. Solamente aquí algún biólogo lo puso. En todo caso, la dosis mínima es la mínima cantidad de microorganismos capaces de producir una infección. Y dosis letal media, la cantidad de microorganismos al 50% capaz de producir una infección. La verdad que, ¿cómo se transmiten estos microorganismos? Las transmisiones normalmente pueden ser de carácter directa, que se relacionan con el contacto directo a través de relaciones sexuales, intercambio de fluidos, por ejemplo. Esa es una transmisión directa de las enfermedades. Y, por supuesto, también a través de otra forma, las transmisiones indirectas, en donde los fomites y los aerosoles forman parte importante.
¿Qué es lo que son los fomites? Sí, sí, bien. Los fomites en general son objetos inanimados, en donde el microorganismo no se multiplica, pero está ahí presente, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien tiene un adenovirus, estornuda, estuvo en la mañana aquí o ayer, estornudó en esta silla, en esta mesa, luego vienen compañeros de ustedes, a esta hora se sientan, ponen la mano y se llevan las manos a la nariz, boca, ojos, se van a infectar. Eso es un fomite. El consumo a veces de alimentos que están contaminados, mal lavados, el consumo de agua que no está clorada, etc. Esa es una forma de transmisión indirecta de enfermedades. También a través de vectores, ¿cierto? Animales, enfermedades zoonóticas que pueden transmitir enfermedades. La rabia, el anta, ¿cierto? Transmite una enfermedad viral grave que puede llevar a la muerte de otra persona. El anta. Los aerosoles, una persona conversando con otra de manera cercana, el estornudo, una persona que estornuda sale una nube que nosotros no vemos de aproximadamente 400.000 gotitas. Si esa persona tiene una enfermedad viral o una enfermedad respiratoria bacteriana de cualquier índole, al estornudar, la otra persona o los que están en el círculo inmediato, menos de 1 metro, van a recibir esos aerosoles y los van a incorporar a su organismo. Es así como se diseminan las enfermedades respiratorias. Ese estornudo, la verdad que nosotros no lo vemos, pero hay fotografías, ¿cierto?, electrónicas en donde se observa esa nube que sale fuertemente. Ahora usted dirá, pero ¿cómo? Es cosa que cuando hace mucho frío usted hable para que se vea el vapor de lo que usted apenas está hablando. Imagínese cuando estornuda. Y es una fuerza importante, con una violencia importante. 400.000 gotitas con células, virus, parásitos, lo que tenga el individuo. Si no se cubre en el entorno, por ejemplo, en una micro, en el metro lleno, el tipo que lleva su bolso y está filmado y estornudó, todo su entorno en menos de 1 metro se puede contagiar. Entonces, transmisión a través de vehículos, a través del aire, aguas, alimentos, ¿cierto? Típico que en periodo estival, por menos control de temperatura, cuando se consumen alimentos contaminados, sobre todo en las costas, se generan un montón de enfermedades que pueden ser graves, como el vidrio, cólera, la fiebre tifoidea, que es una de las transmisiones más frecuentes a nivel mundial. A través de vectores se transmiten enfermedades. Vectores que pueden ser, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. ¿Conocen la enfermedad de Chagas, chiquillos? Sí, a través de la vinchuca, Triatoma infecta, que transmite el Trypanosoma cruzi. ¿Estamos claros con eso, cierto? Sí. La enfermedad de Chagas. La malaria. La malaria a través de un insecto vector que transmite el Plasmodium a través del mosquito Anopheles. Lo ubican también, ¿cierto? ¿Ustedes tuvieron parásitos? ¿Están? Ok, súper. Bien, ¿con quién están con parásitos? Ah, Daniela. Sí, pegue. Súper. A través transplacentario, HIV, hepatitis B y un montón de enfermedades que pueden ser transmitidos, la sífilis, de manera directa, ¿cierto? Transplacentaria. ¿Por dónde pueden entrar los microorganismos al cuerpo? Nosotros tenemos principalmente una barrera que es la más importante de prevención. Esta barrera es la piel. Cuando la piel pierde la indemnidad, ¿cierto?, ya sea por una cortadura, un raspado, o, chiquillos, los gran quemados,
créanme que los gran quemados, personas que de repente tienen 30, 40, 50, 80% de su cuerpo quemado. 80% de su cuerpo quemado, aunque los tengan en una burbuja, se llenan de infecciones. ¿Qué es lo que hacen con esos tipos? Están súper quemados. Normalmente los tienen, las UTIs que son especializadas en esto, los tienen en una pieza individual continua y con enfermeras y auxiliares ahí permanentes. A esos tipos todos los días los bañan en una tina y los raspan. Tal cual, ¿verdad? Tal cual, sacan todo. Antibióticos y todo lo demás, y los tienen a 35, 33 grados siempre, estándar ahí. Por eso que los que trabajan ahí en una unidad UCI, con gran quemados, tipo entran y no salen hasta las 20 horas, o sea, 12 horas. Después, cuando ya están mejor y están más o menos estables, qué sé yo, sacan un poco de, por ejemplo, ya de cuero cabelludo, un trozo de piel, la ponen en una máquina y la largan. Le hacen hoyito, supongamos que tiene el muslo quemado, por decir algo, y luego pum, se lo pegan. Y eso prende. A lo injerto, su propia piel. Y así lo empiezan a recuperar. Pero estamos hablando de que el tipo puede estar 2 meses fácil ahí. Los red quemados. Entonces, la pérdida de la piel es una pérdida importante porque es el principal defensor, puerta de entrada de microorganismos, virus, parásitos al cuerpo. Cuando se pierde, no hay nada que hacer. Naturalmente la persona se va a enfermar. Vía digestiva, cuando se consumen muchos alimentos o bebidas contaminados con feca que contienen bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿cierto? ¿Qué enfermedades por vía digestiva conocen ustedes? De a uno, sin pelear. Sí, es una inflamación, sí, gastritis, pero infección propiamente tal. Shigellosis, salmonelosis, ¿qué más? Por virus, vamos por virus. ¿Qué podrían tener ustedes si consumen algún alimento que tenga, por ejemplo, el virus de hepatitis A? Hepatitis A, rotavirus, enterovirus, bacterias, el tifus, fiebre tifoidea, shigellosis, vibrio cólera, etc. Enterobacterias. Respiratorias. ¿Qué enfermedades respiratorias conocen? Virales, por ejemplo. Virales. ¿Puede ser neumonía? Sí, viral. De a unos chiquillos. Adenovirus. ¿Qué más? Por virus primero. Adenovirus. Ustedes se vacunan algunos. ¿Qué cosa? La influenza, chiquillos, la influenza. ¿Qué más? La gripe, el resfrío común. Todas son enfermedades respiratorias, virales. Ahora, enfermedades respiratorias bacterianas. También puede ser una neumonía. ¿Qué más? Bronquitis, lo que dijo tuberculosis, principalmente esta por vía respiratoria, pero también por el consumo de carne de dudosa procedencia infectada, mataderos clandestinos, cuateros, qué sé yo. Carne mal cocida pueden hacer tuberculosis. Urinaria, infecciones urinarias, mayoritariamente en mujeres. Gran cantidad de enterobacterias son los responsables, pudiendo haber otras. Genital. ¿Cuáles son las enfermedades genitales, por ejemplo? Clasificadas como ETS. Gonorrea, gonorrea. La sífilis. Clamidias. ¿Qué más? ¿Algunas virales? El VIH. ¿Ah? Herpes virus, tipo 2. ¿Qué más? Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D.
¿Qué más? HTLV1, 2, fin. Enfermedades, etapas de la enfermedad. Tenemos varias etapas para la enfermedad. Periodo de incubación es el ingreso del microorganismo o del agente biológico que causa la patología hasta la aparición del primer síntoma. Ese es el periodo de incubación, que es variable, ¿eh? Puede ser muy cortito, como en algunos casos puede ser muy largo. Depende del agente infeccioso. Prodrómico, desde la aparición, este también es cortito, muy corto, desde la aparición de los primeros síntomas hasta que ya se declara la enfermedad. El periodo en desarrollo, ese es peligroso porque en desarrollo está toda la sintomatología, pero además el paciente pasa a ser un reservorio, o el animal pasa a ser un reservorio, es decir, es el que disemina los microorganismos en el ambiente, en el caso de un animal, o en el caso de una persona. Cuando tiene una enfermedad de desarrollo, en esta etapa, el individuo anda mirando bacilos, bacterias, virus, parásitos, lo que sea por lo que esté infectado en el ambiente. La declinación, como su nombre lo dice, la enfermedad cede, y convalecencia cuando ya estamos casi, falta la nada misma para estar tiquitaca. Una consulta, porque no sé, la mujer de año aplicada en los casos de patente, Sí, a mí me gusta más eso, pero yo tengo que seguir una ruta. Me gusta más esa definición, es mucho más clara y es mucho. Pero esto es lo que hay aquí, es lo que hay aquí. La clase no la hago y las trato de acomodar lo que más se pueda. Propiedades patógenas de las bacterias. Las bacterias tienen un arsenal estructural, ¿cierto?, que les permite liberar sustancias en el ambiente para causar daño. Algunas se denominan invasinas, que son las sustancias que eliminan, como por ejemplo enzimas que permiten difundir en los tejidos, provocando y facilitando la infección. Por ejemplo, existen enfermedades biógenas producidas por estáfilos, estreptos, etcétera, criptococcus, en donde la bacteria tiene una gran cantidad de enzimas que permiten difundir a través del tejido, provocando estas infecciones biógenas. Las mujeres regularmente, mayoritariamente, más que los hombres, ¿cierto? Por ejemplo, se echan crema, qué sé yo, para tirar el somier y todo lo demás, ¿cierto? ¿Qué es lo que contienen esas cremas, chiquillas, que manejan más que los hombres? No obstante, los hombres también pueden manejar la información. Colágeno. Mire, la bacteria, por ejemplo, como el estáfilo o el estrepto, tienen una enzima que se llama colagenasa. Adivine qué es lo que hace. Destruye el colágeno. Otra cosa que tengan esas cremas que compran, que son relativamente caras, no las que están en la moneda. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tienen esas cremas que se echan, chiquillas, para verse hermosas, lozanas, así, estiraditas? ¿Qué más? ¿Ah? Elastina. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tienen los tejidos para mantenerse? Ácido hialurónico. Eso permite tener los tejidos, ¿cierto? Adivinen qué propiedades, qué enzimas tienen las bacterias. Hialuronidasa. ¿Qué es lo que hace el ácido? La hialuronidasa, que es una enzima, destruye el ácido hialurónico. Entonces, estas bacterias, por ejemplo, tienen un montón de enzimas que permiten difundir a través del tejido, causando daño. Hay bacterias como el Streptococcus pyogenes betemolítico grupo A, que literalmente cuando infecta una musculatura es capaz de comerse toda la musculatura y provocar lo que se llama una fasciitis necrotizante. De viernes a lunes el gemelo ya está todo destruido, pudiendo llegar hasta el hueso. Esa es la que en televisión de vez en cuando
nos falta el periodista medio sensacionalista, y la han llamado la bacteria asesina. ¿Has visto en televisión de repente cuando sale un reportaje de salud, que se yo, y acá, y le ponen nombre así como que, llegó una bacteria nueva aquí y acá? Le come los tejidos. La enfermedad fasciitis necrotizante. Literalmente, si una persona, por ejemplo, ustedes andando en bicicleta, qué sé yo, resbalan, caen, no se limpian la herida, y si hay estrepto, atrás chiquillos, y no limpian esa zona de la herida, esta bacteria, como perdió la piel, empieza a multiplicarse activamente y elimina estas enzimas. Literalmente, de un jueves para un lunes ya se empieza a mirar el huesito y toda la musculatura se la come. ¿Cómo se llama la bacteria? Streptococcus beta hemolítico, grupo A, Diógenes. Entonces, puede provocar invasión de los tejidos a través de sustancias. Y también la bacteria es capaz de producir otra estructura de origen proteico que se llaman toxinas. Las toxinas son estructuras proteicas y están formadas por dos subgrupos o dos partes, A y B. A es el efecto tóxico y B transporta a A. ¿Se entiende? ¿Todos? ¿De nuevo? Ya. Supongamos que aquí los amigos se ponen a maestrear en la casa, qué sé yo, y se pinchan un dedo con un clavo, una lata, un fierro oxidado. En ese óxido, que es un ambiente anaeróbico, está, por ejemplo, el Clostridium tetani, una bacteria. Al entrar a circulación o a la herida, la bacteria encuentra de todo para multiplicarse. Cuando se multiplica a fase exponencial, libera una toxina, la toxina tetánica. ¿Qué es lo que pasa? Esa toxina está formada por dos estructuras, A y B. La infección ocurrió en el dedo, ¿cierto? Se pinchó el dedo, del pie o de la mano, da lo mismo. Se pinchó el dedo, entonces se fabrica la toxina cuando la bacteria está en crecimiento exponencial, y la toxina viaja desde el dedo hasta el sistema nervioso central porque es una neurotoxina. ¿Quién transporta desde la infección hasta el sistema nervioso central? Es B, que es la que transporta. Y B, cuando llega a esta zona, A actúa. ¿Cuál es el sitio blanco? El sistema nervioso central. Si la persona no tiene tratamiento oportuno, muere tal cual, muere por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la toxina normalmente está formada por dos subgrupos, A y B. A es el que provoca el daño, pero B lo lleva al lugar en donde va a actuar. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, el hospedador, cada vez que hay una infección, desarrolla lo que se denomina un cuadro de respuesta, la hipersensibilidad, que se puede clasificar en categorías 1, 2, 3, 4. Esto es, la respuesta del organismo muchas veces puede ser tan grave o más que la propia infección. La respuesta del organismo. Un ejemplo clásico de respuesta exacerbada, por ejemplo, es cuando alguien es alérgico a la picada de la abeja, por decir algo. Para el que no tiene problemas de alergia con la lanceta, se le va a inflamar y le va a doler. Y sería. Pero el que es alérgico, la respuesta del organismo puede ser a tal extremo que le va a causar un shock anafiláctico y va a morir si no tiene tratamiento inmediato. O sea, le inflama aquí, no puede respirar y sería. Por eso, todos los que son alérgicos a eso, siempre tienen que andar con antihistamínico en la cartera. Sobre todo si va al campo. Lo mismo. Si una abeja le clava la lanceta, sería. ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Se entiende hasta aquí o no? Enzimas extracelulares y hialuronidasa, ya lo hablamos, destruye el ácido hialurónico y permite que la bacteria difunda en los tejidos. Otra, coagulasa. Aquí me voy a detener 5 minutitos.
póngame mucha atención. La coagulasa es una enzima, si esa enzima es de origen proteico, que es creada o sintetizada solamente por la bacteria Staphylococcus aureus. De hecho, hay pruebas dentro de la pesquisa de identificación de la bacteria para determinar si es áureo o no, y se hace la prueba de la coagulasa. Si es coagulasa positivo, estafilocoagulasa positivo, y si no, es negativo, pudiendo ser cualquier otro tipo de estáfilo. Estáfilo epidermidis, apophyticus, etc. Cualquier especie. ¿Qué es lo que es la coagulasa? Es una enzima, entonces, que está creada solamente por el Staphylococcus aureus y hace que la infección sea localizada, que no drene hacia ningún lugar, que no difunda. Un clásico es, por ejemplo, cuando se infecta el folículo piloso y provoca la espinilla, o el furúnculo, que es más grande, también llamado divieso. También cuando se infecta el folículo piloso de la pestaña y se llama orzuelo. ¿Alguien ha tenido un orzuelo aquí alguna vez? Orzuelo es la infección del folículo piloso. Cuando se infecta una pestaña por la bacteria, ¿cierto? Esta bacteria, al infectar el folículo piloso, la pestaña al infectar el folículo piloso, la bacteria empieza a crecer exponencialmente y libera esta enzima coagulasa. Esta enzima coagula el plasma, forma un coágulo, hace que la infección sea delimitada, que no vaya para ninguna parte y que drene hacia el lugar de menor resistencia. Todas las espinillas que ustedes han visto que van para afuera, ¿cierto? Nunca hacia adentro. Ahora, esta infección, como está coagulado, ahí no entran ni los glóbulos blancos, no entran ni los anticuerpos y no entra el antibiótico. Por lo tanto, si alguien está lleno de espinilla y toma antibiótico, es para matar las bacterias antes que infecten el folículo piloso, pero una vez que ya está, nada que ver, nada. Bueno, ustedes son todavía cabritos, todavía no tienen espinilla. Cuando tengan un poquito más de edad, cuando pasen los 18, ¿quedó claro la acción de la coagulasa? Por eso que chiquillos, esto es de utilidad pública. Por eso que cuando ustedes, si tienen un evento en la cara y tienen que ir a una fiesta, ¿cierto? Y no quieren ir con el arsenal en la cara, tienen que drenarlo, pero muy bien, porque si cuando ustedes rompen, le ponen los dedos, ¿cierto? Y revientan de mala manera una espinilla, no se drena como corresponde, el estáfilo entra a circulación y puede llegar a cualquier parte, provocar una meningitis, osteomielitis, abscesos, problemas cardíacos, lo que usted quiera, si no lo hace de buena manera. ¿Por qué? Porque esta zona, esta zona tiene mucha irrigación, demasiada irrigación. La cara, sobre todo, en la espalda, en el cuerpo es poquito, nerviosa y sanguínea, muy poca irrigación, pero la cara, enorme. Por tanto, ahí, cuando pongan los dedos, tienen que hacerlo muy bien. ¿Estamos claros? ¿Quién produce la coagulasa? ¿Quién produce la coagulasa de la que hablé hace rato con toda pasión? Es una enzima creada por el Staphylococcus aureus, solo por el Staphylococcus aureus y no otro. ¿Ya? Otra, streptokinasa, estafiloquinasa, producida por estrepto y por estáfilo. Son hemolíticos, destruyen los glóbulos rojos. La colagenasa, el colágeno, leucocidinas, son enzimas capaces de destruir los glóbulos rojos. Las bacterias. Las bacterias cuando están en crecimiento exponencial, ¿se acuerdan cuando vimos las dos clases atrás? Dijimos, la latencia evalúa el medio, está viendo cómo hay nutrientes o no, empieza a producir harto ATP, se hincha para luego multiplicarse vertiginosamente.
en esa multiplicación vertiginosa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque ahí elimina todas las sustancias, enzimas, toxinas, etcétera, que causan daño. Pero a la vez es el lugar de mayor cuidado para la bacteria porque es susceptible a los antibióticos, antimicrobianos, detergentes, metales pesados, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Si ya lo estudiaron. Ya. Las bacterias, chiquillos, tienen entonces exotoxinas, que son las que libera al medio y van a actuar a un lugar diferente de donde está la infección. Por ejemplo, la toxina botulínica. Usted consume alimentos que tengan el Clostridium botulinum y la enzima, la toxina puede generar un paro cardíaco y la persona puede morir por el botulismo. Por eso que las conservas, sus papás seguramente más de alguna vez le han dicho, si una conserva se nota como hinchada o perdió el revestimiento interno, al abrirla y sale gas, bótela. Pierda las 10 lucas de, no sé, por el tarro de centolla, lo que sea, pero va a salvar su vida. Entonces, las toxinas podemos diferenciar dos grandes grupos. Uno que son las exotoxinas y otra que son las endotoxinas. Las endotoxinas, estoy hablando específicamente del lípido A, que forma parte del lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. ¿Se acuerda cuando pasamos a estructura bacteriana y hablamos del lípido A, que era parte de la estructura del lipopolisacárido? Sí, es una endotoxina. ¿Por qué? Porque está anclada en la estructura de la bacteria. Solamente la gram negativa la tiene. ¿Está claro? El lípido A forma parte del lipopolisacárido que está en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Diferencias entonces entre ambas, exotoxina y endotoxina. Por favor, aquí hay cosas que caen de maduro que no es necesario aprenderse todo, pero hay cosas que son relevantes. Póngame atención. Naturaleza química. Yo dije de que las toxinas son productos proteicos formados por dos grupos, A y B. Entonces el origen es proteico. En cambio la endotoxina, yo dije que es el lípido A del lipopolisacárido. Entonces el origen es lipídico. Sentido común, ¿no es cierto? No hay que estar ahí. Sentido común. ¿Dónde están las exotoxinas? Aquí hay un error. Están las gram positivas, pero también están las gram negativas. Gram positivas y gram negativas. ¿Estamos? Y las endotoxinas solamente, no principalmente, solamente, también, tamaño, solamente están en las gram negativas, porque las gram positivas no tienen membrana externa. ¿Quedó claro, chiquillos? Por favor, corregir, rayar ahí donde sale. Ese principalmente no corre. Las exotoxinas forman parte de las bacterias gram negativas y también las gram positivas. Y acá solamente, no principalmente, solamente gram negativas. Otra que es normalmente la exotoxina es termolábil. Eso significa que usted a 56 grados la destruye. Termolábil. En cambio, la endotoxina resiste la ebullición. Termoresistente. Eso es lo relevante. Otra diferencia que también es importante
las exotoxinas producen, la exotoxina produce una enfermedad característica. Por ejemplo, la toxina tetánica finalmente muere por paro cardiorrespiratorio. La toxina emética del Staphylococcus aureus produce diarrea y vómito instantáneo, periodo de incubación 1 a 6 horas, no tiene fiebre. O sea, dependiendo de la toxina va a producir la patología. En cambio, la endotoxina es pirogénica, produce fiebre y no hay un cuadro así como específico tal o cual cosa. Aquí hay ejemplos. Ejemplos. Clostridium botulismo. Botulismo es una neurotoxina. Ese actúa a nivel del sistema nervioso central. El tétano también es una neurotoxina. Hay otras que son enterotoxinas que actúan a nivel intestinal. Difteria. Causa de difteria. Es una enfermedad en donde se produce una placa aquí en toda la faringe. Una enorme placa, una pseudomembrana, que si usted la revienta o la remueve, sería grave. Grave, la difteria. ¿La nariz? Sí. Chiquillo, lo que sale aquí, no, eso no ocurre. ¿Dudas con respecto a la clase, chiquillos? ¿Quedó claro? Entonces, las dos primeras, las dos anteriores y esta es la prueba. ¿Ok? Y la próxima semana no hay prueba. Es el día de ustedes. Todos los santos.